Hubo un hombre en México que decidía el destino de las estrellas. Y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a contradecirlo. Eso lo sabían los artistas. Lo sabían sus representantes. Lo sabían los directivos de las disqueras más grandes del continente. Lo sabían incluso los ejecutivos de Televisa que, en teoría, estaban por encima de él en el organigrama. Pero en la práctica, cuando se trataba de lo que pasaba en ese foro los domingos por la tarde, el organigrama no existía. Existía Raúl Velasco. Y existía todo lo demás. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no aparece en ningún libro de historia del entretenimiento mexicano. Pasé meses revisando archivos de prensa, entrevistas de época y testimonios de personas que vivieron desde adentro lo que fue siempre en domingo durante casi 4 décadas. Y lo que encontré tiene poco que ver con la imagen del hombre sonriente que México creyó conocer. Hay carreras que llegaron a su techo porque él lo decidió. Hay artistas que llenaban arenas en toda América Latina y que un domingo dejaron de aparecer en el programa sin que nadie les explicara por qué. Hay acuerdos que nunca se pusieron por escrito precisamente porque, en ese sistema, las cosas más importantes nunca se decían en voz alta. La historia oficial cuenta al hombre que más estrellas lanzó en la historia de la televisión mexicana. Y eso es verdad. Pero hay otra historia, más incómoda, que la industria lleva décadas eligiendo no contar. Una que responde una pregunta que pocos se han atrevido a hacer con claridad. ¿Qué le pasaba a quien se ponía en el camino equivocado? Y esa es exactamente la historia que vamos a contar hoy. Morelia, Michoacán, 1933. Raúl Velasco Piña nace en una familia de maestros de clase media. Estudia locución. Trabaja en radio. Y cuando decide apostar todo a la Ciudad de México, llega con lo que lleva cualquier joven provinciano que apuesta por una sola cosa: hambre. Y una memoria que va a resultar más útil de lo que él mismo imagina. Velasco recuerda todo: nombres de hijos, ciudades de origen, fechas de cumpleaños, qué canción cantó quién y en qué orden. En una industria donde los productores son escasos y el tiempo en pantalla es la moneda más cara, esa memoria funciona como radar. Sabe exactamente qué artista quiere sentir que lo recuerdan y qué productor necesita saber que alguien le está prestando atención. Trabaja en radio primero, luego como animador en eventos menores. Televisa lo nota. Y en 1969, casi sin que nadie lo anticipe, arranca algo que va a durar 38 años. Siempre en domingo. Domingos por la tarde. Transmisión en vivo. El show más visto del continente. El formato parece sencillo desde afuera. Un conductor. Artistas. Música en vivo. Pero lo que se construye en los primeros años no tiene nada de sencillo. Es un sistema de poder con sus propias reglas, sus propios códigos y sus propias consecuencias para quienes las violan. Y en el centro de ese sistema, desde el primer domingo, está Velasco. Y aquí viene lo que muy poca gente entiende todavía. El programa no era de Televisa en el sentido que uno asumiría. Era de Velasco. Él negociaba directamente con los artistas. Él definía el orden de aparición. Él elegía las canciones. En muchos casos, decidía la ropa. Y esa diferencia entre lo que decía el contrato y lo que pasaba en el foro es la clave de toda esta historia. Había ejecutivos de Televisa que sabían exactamente lo que Velasco representaba para la empresa. Un programa que durante décadas fue el activo más rentable de la cadena en términos de audiencia e imagen. Y esa rentabilidad le daba a Velasco una posición que pocos conductores en la historia de la televisión latinoamericana han tenido. Podía tomar decisiones que en cualquier otra circunstancia habrían requerido aprobación de varias personas. En el foro de Siempre en Domingo, las decisiones las tomaba él. Y el punto final estaba en él también. Los técnicos que trabajaban en el programa, los camarógrafos, los iluminadores, la gente que pasaba semana tras semana en ese foro, describían a un hombre que conocía cada centímetro del espacio.
que sabía exactamente cómo la luz afectaba a cada artista, que recordaba qué ángulo de cámara favorecía a quién. Esa atención al detalle no era accidental, era parte de lo que hacía que el programa funcionara. Y era también parte de lo que hacía que Velasco fuera tan difícil de reemplazar. Para entender el tamaño de lo que estamos hablando, hay que entender qué era la televisión en el México de los años 70 y 80. 3 canales. Penetración de Televisa casi total en el territorio nacional. Y el programa de Velasco llegando a audiencias que hoy serían imposibles de replicar en cualquier plataforma. 8 de cada 10 hogares mexicanos con televisor lo encendían el domingo por la tarde. El programa se exportaba a Colombia, Venezuela, Miami. Era, literalmente, la única puerta al mercado hispano completo. Y esa puerta tenía un solo portero. Los casos de lanzamiento que todo el mundo conoce son los que la historia oficial repite. Luis Miguel. 12 años, pelo rizado, una voz que no correspondía al cuerpo que la cargaba. Velasco lo presenta. El país lo adopta en cuestión de semanas. Lo que viene después es la carrera musical más exitosa en la historia de México y buena parte de América Latina. Yuri llega de Acapulco con 16 años. Velasco la escucha y algo hace clic. Le da espacio en el programa de manera repetida, en una época en que repetirse era un privilegio que pocos obtenían. Ella construye desde ahí una base de fans que va a sostener décadas. Emmanuel, Juan Gabriel, Mijares. Hay una generación entera de artistas que traza una línea recta entre su primera aparición en Siempre en Domingo y el momento en que su carrera tomó escala nacional. Pero la historia de Velasco como lanzador de estrellas tiene una economía debajo que muy pocos articulaban en voz alta. Un artista que aparecía en el programa subía sus ventas. Sus discos rotaban más en radio. Sus giras llenaban más butacas. Y eso beneficiaba a las disqueras, a los promotores, a Televisa. El sistema completo se alimentaba de la exposición que Velasco concedía. Cuando entiendes eso, entiendes también por qué nadie lo confrontaba. Confrontar a Velasco podía costar más de lo que ningún artista estaba dispuesto a pagar. Y aquí es donde la historia da el giro que la mayoría prefiere ignorar. Hay nombres que no van a aparecer en este documental. Artistas que entienden hasta hoy que hablar de lo que les pasó con Velasco es cerrar otras puertas. La industria tiene memoria larga y los acuerdos no escritos duran más que los contratos firmados. Pero las historias circulan. Han circulado durante décadas entre músicos, representantes y productores de aquella época. El patrón, según múltiples testimonios recogidos a lo largo de los años por periodistas especializados en el espectáculo mexicano, era siempre el mismo. Un artista hacía o decía algo que no encajaba con lo que Velasco esperaba. Podía ser una declaración pública que lo incomodaba. Podía ser negarse a cantar la canción que él sugería para el número. Podía ser algo tan pequeño como mostrarse difícil en una negociación de honorarios con el programa. Y al domingo siguiente, ese artista simplemente no aparecía. La semana siguiente, tampoco. Al mes, todos en la industria ya sabían que había pasado, aunque nadie pudiera demostrarlo con un papel. El veto nunca se anunciaba. Nunca había una conversación formal. Y eso lo hacía especialmente difícil de enfrentar, porque contra una ausencia no hay a quien reclamarle. No hay un documento que refutar. Solo el silencio. Y en televisión, el silencio tiene un peso que el espectador promedio no mide, pero que la industria siente con precisión quirúrgica. Un representante de artistas de la época describió la dinámica de esta manera en una entrevista que circuló años después. Había que aprender a leer a Velasco. No lo que decía, sino lo que callaba. Los que aprendieron ese lenguaje construyeron relaciones largas con el programa. Los que no lo aprendieron, o que simplemente se negaron porque les parecía una humillación, pagaron el precio. Y ese precio no lo devolvía nadie. Un artista sin televisión en el México de los 80 era un artista sin aire. La radio ayudaba,
Los conciertos ayudaban. Pero sin siempre en domingo, el techo bajaba de manera brutal. Varios representantes de aquella época, en declaraciones que aparecieron en libros y documentales a lo largo de los años 90 y 2000, describen la misma experiencia, llamar a la producción del programa y sentir que el teléfono no existía. Mandar propuestas que se recibían y nunca se respondían. Entender con el tiempo que no había nada que proponer porque la decisión ya estaba tomada y no iba a revisarse. Lo que hace más compleja esta historia es que Velasco, en todas las entrevistas que dio durante su vida, negó haber vetado a nadie. Decía que él solo trabajaba con quienes el programa necesitaba en cada momento, que las ausencias respondían a agenda, a disponibilidad, a lógica de producción. Esa versión también existe, y también tiene su peso. Pero lo que sí quedó claro con el tiempo es que la percepción de poder absoluto que Velasco generaba era en sí misma una herramienta. Artistas que se abstenían de hacer cosas por miedo a consecuencias que quizás nunca habrían llegado. La sola posibilidad del veto ya funcionaba como regulador de conducta en toda la industria. Eso es algo más sofisticado que un veto. Es arquitectura de control. Y funciona aunque nunca sea activo. Hay un detalle que varios cronistas del espectáculo mexicano han señalado cuando hablan de esa época. El hecho de que la mayoría de los artistas que vivieron alguna forma de exclusión del programa nunca hablaron públicamente de ello mientras Velasco estuvo vivo. Algunos empezaron a hablar después de su muerte en 2006, con más libertad, con más distancia. Pero incluso entonces, con cuidado, eligiendo las palabras, describiendo situaciones en lugar de hacer acusaciones directas. Porque la industria en la que vivían todavía existía, y las relaciones que la sostenían tampoco habían desaparecido del todo. Esa prudencia colectiva dice algo importante sobre el tamaño de la sombra que Velasco proyectó. Una sombra que en algunos casos duró más que el propio programa. La producción de Siempre en Domingo empezaba los lunes. Una semana entera para construir entre 5 y 6 horas de televisión en vivo que iban a salir el domingo siguiente. Los miércoles y jueves eran los días clave. Ahí se definía la escaleta, el orden de aparición de cada artista. Y ese orden, como ya mencionamos, era jerárquico en el sentido más literal. Quien abría el programa era distinto a quien lo cerraba. Ser el número después del comercial de las 6 de la tarde era distinto a ser la estrella internacional de la noche. Esas diferencias no eran estéticas. Tenían impacto directo en cómo el público recibía a cada artista y en cómo la industria los leía el lunes siguiente. Los colaboradores más cercanos al programa, los que convivían con Velasco semana a semana durante años, describen a un hombre que llegaba el lunes con la cabeza llena de ideas. Que había visto algo el fin de semana, había leído algo, había hablado con alguien, y llegaba con una visión ya formada de lo que quería para el domingo siguiente. Pero también describen a alguien que no delegaba las decisiones de fondo. La elección de quién iba y quién no, cuánto tiempo tenía cada artista en pantalla, si se hacía una excepción o se mantenía la línea. Eso pasaba por Velasco. Y hay algo que varios de sus colaboradores mencionaron en distintos momentos. Velasco era conocido por ser accesible en las formas. Devolvía llamadas. Recibía visitas. Era amable en persona con gente que luego veía su nombre borrado de la escaleta. La cortesía era parte del sistema. Y por eso era más difícil de cuestionar. Las presiones externas eran constantes. Las disqueras mandaban a sus artistas con carpetas de prensa y argumentos elaborados. Los representantes llamaban, escribían, insistían. Y en muchos casos Velasco los escuchaba, los atendía con cortesía, y luego hacía lo que había planeado desde el principio. Un productor que trabajó con él durante varios años dijo en una entrevista que la paradoja de Velasco era exactamente esa, que nadie podía acusarlo de ser grosero o distante, porque no lo era. Lo que hacía lo hacía con guante blanco. Y eso lo hacía mucho más difícil de cuestionar públicamente. El programa también tenía sus reglas no escritas sobre contenido.
Había canciones que Velasco prefería no incluir. Había temas que consideraba demasiado pesados para un domingo familiar. Había estéticas que no le convencían para el horario. Algunos artistas lo aceptaban sin problema. Llegaban, cantaban lo que el programa pedía, agradecían el espacio y se iban. Otros lo vivían diferente, como entrar a una habitación donde el techo está más bajo de lo que uno mide, y tener que agacharse para existir dentro de ella. En esa tensión, entre lo que el artista quería mostrar y lo que Velasco permitía que se mostrara, está una de las historias más ricas y menos contadas de la televisión mexicana del siglo XX. Hay un elemento que los técnicos y productores que sobrevivieron a esa época mencionan cuando se les pregunta cómo funcionaba el programa por dentro, y que nunca aparece en la narrativa oficial: la velocidad. Siempre en domingos se construía en una semana. Eso significa que las decisiones que Velasco tomaba el miércoles, sobre quién aparecía y quién no, tenían que ejecutarse en 48 horas. Los equipos de producción, vestuario, iluminación y dirección trabajaban con plazos que hoy parecerían imposibles. Y en ese ritmo acelerado, cuestionar algo era lujo que nadie podía permitirse. Cuando alguien dudaba, Velasco ya había pasado a la siguiente decisión. El programa avanzaba, y la duda quedaba atrás. Esa velocidad también era parte del sistema. Un ritmo de producción que no dejaba espacio para la deliberación era un ritmo de producción que concentraba el poder todavía más. Y esa tensión, en algunos casos, llegó a la superficie, porque hubo artistas que no se agacharon. Y lo que les pasó después merece contarse. El poder que Velasco ejerció durante casi 40 años inevitablemente generó fricciones. Y algunas de esas fricciones llegaron a la superficie pública de manera que el tiempo no ha logrado borrar del todo. Hubo comentarios durante emisiones en vivo que quedaron grabados y que revisados hoy resultan difíciles de defender. Observaciones sobre la apariencia física de artistas que cruzaban una línea que en esa época muy pocos señalaban públicamente. Momentos en que la cámara captaba expresiones de incomodidad en quienes estaban al lado de él en el escenario, que el espectador promedio no leía pero que quienes estaban en la industria entendían con claridad. La prensa de espectáculos de los años 80 y 90 cubrió algunas de esas situaciones, pero con la prudencia característica de una industria que sabía exactamente de qué lado vivía. Las críticas llegaban en forma de insinuaciones, de frases con doble lectura, rara vez directas. Porque ser directo con Velasco tenía un costo, y la prensa especializada en espectáculos sabía que el acceso al programa, a las entrevistas, a los artistas, a la información de primera mano, dependía de no ir contra la mano que alimenta. Uno de los patrones más documentados tiene que ver con los tiempos. La promesa de un número de 10 minutos que al final duraba 4, por razones que producción describía como técnicas. El número que quedaba cortado por el comercial sin aviso previo. Pequeñas cosas que en solitario podían parecer accidentes de producción, pero que acumuladas a lo largo de meses contaban otra historia. También están los relatos de artistas que llegaron al programa después de semanas de negociación, con toda la expectativa del mundo, y que al final del día salieron con la sensación de haber llenado un hueco más que de haber sido presentados. Ese tipo de historia nunca llegó a una denuncia formal. Nunca llegó a un escándalo de los que se cuentan durante años. Y eso dice algo sobre la capacidad del sistema para mantenerse intacto por dentro, aunque por fuera todo pareciera funcionar perfectamente. Porque nadie con carrera por delante iba a quemar un puente con el programa más visto del continente, aunque ese puente ya estuviera en llamas del otro lado. Hay artistas que aparecieron en Siempre en Domingo 50 veces, 70, más de 100, a lo largo de los años. Artistas que Velasco recibía como si fueran de la familia, que llegaban al foro sin necesidad de gestionar una agenda previa, que él mismo presentaba con un cariño que el público podía sentir a través de la pantalla. Y hay artistas que aparecieron una vez, o dos, y nunca más. La diferencia entre los primeros y los segundos es una pregunta que la industria lleva décadas intentando responder.
Y la respuesta honesta es que los criterios nunca fueron completamente transparentes. Si hay cosas claras. Velasco valoraba la puntualidad, valoraba la preparación, valoraba que los artistas llegaran sin drama, sin demandas exageradas, sin complicar la logística de producción. Valoraba lo que en el ambiente se llama profesionalismo, aunque ese término cubriera también la disposición a no cuestionar sus decisiones. Pero más allá de eso, había algo más intangible, una química, una decisión casi instintiva sobre quién encajaba con lo que él quería para su programa. Y ese criterio, por ser subjetivo, era también imposible de apelar. Lo que hace compleja esta historia, y esto es importante decirlo con claridad, es que Velasco tampoco era un monstruo en el sentido simple de la palabra. Hay testimonios de artistas a los que ayudó cuando nadie más lo hacía, a los que dio espacio en momentos en que el resto de la industria les había dado la espalda, que trató con una generosidad real, sin cálculo, sin nada a cambio. El cuadro es complicado, y los cuadros complicados son los que merecen ser contados con más cuidado. Pero lo que no se puede ignorar es esto: cuando la generosidad y el castigo provienen de la misma fuente, y nadie puede impugnar ninguno de los dos, lo que se crea es una dependencia que va mucho más allá de la admiración. Y esa dependencia moldeó a toda una industria durante 4 décadas. Para entender el impacto real de Siempre en Domingo, hay que entender qué era la televisión en México durante esas décadas. En los años 70, 8 de cada 10 hogares mexicanos con televisor lo encendían el domingo por la tarde. El programa no competía con otras opciones de la misma manera en que compiten los contenidos hoy. Era el evento de la semana para millones de familias. El punto de referencia cultural de la clase media mexicana durante generaciones. Lo que se escuchaba ahí el domingo, se tarareaba el lunes en las escuelas y en las fábricas. Lo que Velasco presentaba como relevante, el mercado lo adoptaba como relevante. Y esa cadena funcionó durante casi 4 décadas con una consistencia que no tiene paralelo en la historia de la televisión latinoamericana. Hay géneros musicales enteros que se popularizaron en México a través de ese programa. El pop romántico latinoamericano de los años 80, tal como México lo conoció y lo amó, lleva las huellas de las decisiones editoriales que Velasco tomaba semana a semana. Y hay algo más en esa parte de la historia que pocas veces se menciona: los artistas internacionales. Velasco tenía relaciones con representantes de toda América Latina, de España, de Miami. Y decidir qué artista extranjero pisaba ese escenario era también una decisión con consecuencias enormes. Un cantante colombiano o venezolano que aparecía en Siempre en Domingo entraba automáticamente al mercado mexicano, que en esa época era el mercado hispanohablante más grande y con mayor poder de consumo. Velasco lo sabía. Los representantes lo sabían. Y eso generaba una segunda economía alrededor del programa, paralela a la nacional, donde las reglas eran las mismas pero los tags eran todavía más altos porque los artistas venían de más lejos y con menos recursos para pelear si algo salía mal. Hubo artistas latinoamericanos que pasaron años intentando conseguir una fecha en el programa. Algunos lo lograron. Otros construyeron carreras sólidas en sus propios países sin nunca pisar ese foro. Y unos pocos, los que sí llegaron y por alguna razón no repitieron, vivieron esa ausencia como una señal que el resto de la industria leyó con claridad aunque nadie la dijera en voz alta. Y aquí viene algo que muy pocas personas han dicho con esta claridad: Velasco no solo decidía quién cantaba, decidía qué tipo de música era válida para el gusto popular mexicano. Y en un país sin redes sociales, sin plataformas independientes, donde la única manera de construir una carrera masiva pasaba por los medios tradicionales, eso era una responsabilidad cultural de dimensiones que él mismo quizás nunca evaluó en toda su extensión. El programa evolucionó con cada época. Los escenarios se volvieron más grandes. La producción ganó en espectacularidad. Llegaron los artistas internacionales, las transmisiones especiales, los episodios desde el extranjero.
Velasco se adaptó sin perder el control del eje central. Ese eje siempre fue el mismo. Él era el árbitro. Él decidía qué era relevante y qué no, y en el México de esa época, donde una carrera que no despegaba a tiempo no encontraba segunda oportunidad, esa arbitrariedad tenía consecuencias que nadie cuantificó nunca con precisión, pero que todos en la industria sentían en la piel. Los años 90 trajeron cambios que el programa de Velasco no pudo absorber de la misma manera que había absorbido todos los anteriores. La televisión se fragmentó. Llegó la competencia real de TV Azteca. El mercado musical se diversificó. Los artistas encontraron nuevas rutas de acceso al público. Y Velasco, que había construido su poder precisamente sobre la escasez de esas rutas, vio cómo el territorio cambiaba bajo sus pies. El programa siguió, pero la audiencia fue bajando. Los artistas más jóvenes miraban hacia otros espacios. Las disqueras empezaron a construir estrategias que no dependían exclusivamente de Televisa. El monopolio de atención que siempre en domingo había ejercido durante décadas se fue erosionando de forma gradual, año a año, sin que hubiera un momento exacto en que todo se rompiera. Las cosas grandes raramente se rompen. Se van gastando. En 1998, el programa terminó. 38 años después de haber comenzado. Y aquí hay algo que no suele contarse sobre ese final. Según personas cercanas a la producción en los últimos meses del programa, Velasco sabía con anticipación que siempre en domingo iba a terminar. Y lo que eligió hacer con ese poder durante las semanas finales, quién apareció y quién no, a quien le dio el espacio de cierre, dice mucho sobre quién era ese hombre cuando las cámaras ya no tenían consecuencias. Pero esa es una historia que merece contarse por separado. Velasco siguió activo después del fin del programa. Siguió dando entrevistas. Siguió siendo reconocido en cualquier lugar de México. Pero el centro de gravedad de su existencia pública había desaparecido. Y hay algo en la vida de ciertas personas que se construyeron tan completamente alrededor de una función, que cuando esa función termina, el contorno del yo queda menos definido. Velasco había sido durante casi 4 décadas el conductor de Siempre en Domingo. Sin el programa, quedaba el hombre. Un hombre que, por versiones de su entorno en esos años finales, vivía con la salud deteriorada, con una diabetes que avanzaba de forma preocupante, con el peso de un cuerpo que cargaba décadas de trabajo y de una vida que nunca había sido precisamente tranquila. Raúl Velasco murió el 26 de noviembre de 2006. Tenía 73 años. Lo velaron en el Palacio de Bellas Artes. Presidentes, artistas, empresarios, periodistas pasaron frente al féretro. El país despidió al hombre que durante casi 4 décadas había sido el árbitro del entretenimiento mexicano con la misma pompa con la que ese hombre había despedido décadas de domingos, con todo el mundo mirando. La narrativa más sencilla sobre Raúl Velasco es también la más incompleta. Decir que fue el gran impulsor del entretenimiento mexicano es verdad. Decir que fue un hombre que ejerció un poder que nadie auditaba ni cuestionaba también lo es. Y ninguna de esas dos verdades cancela a la otra. Pueden coexistir, incomodar juntas, y eso no hace la historia más fácil de contar, pero sí más honesta. Lo que el tiempo ha hecho posible, y que en vida de Velasco era mucho más difícil, es examinar con mayor claridad las estructuras que él representaba. El México televisivo del siglo XX fue un sistema de concentración de poder mediático sin precedentes en el mundo hispanohablante. Televisa era omnipresente, y dentro de Televisa, ciertos programas y ciertos conductores tenían una autonomía que hoy resultaría impensable. Velasco fue el caso más extremo. Un solo hombre, 4 décadas, un programa, y con ese programa, la capacidad de moldear lo que una nación entera escuchaba, admiraba y consumía. Los artistas que hoy hablan de él lo hacen, en general, con respeto, algunos con cariño genuino, muchos con una ambivalencia que se nota en la pausa antes de responder, en la forma cuidadosa de elegir las palabras.
Hay una generación que le debe parte de lo que es al espacio que él les dio. Eso es real. También es real que hubo otra gente que nunca tuvo ese espacio y que nunca entendió completamente por qué. Y en ese espacio entre los que entraron y los que no, está la historia que siempre en Domingo nunca se contó a sí misma. Velasco construyó algo extraordinario. Un programa que duró casi 4 décadas en el aire, que lanzó a los artistas más grandes que México produjo en el siglo XX, que fue el punto de referencia cultural de generaciones enteras. Eso no se improvisa. Eso requiere un talento genuino, una intuición para el entretenimiento que muy pocas personas tienen. Pero toda construcción de ese tamaño tiene cimientos que vale la pena examinar. Porque los cimientos dicen cosas que la fachada no dice. Y los cimientos de siempre en Domingo estaban hechos, en buena parte, de la certeza que tenía todo el mundo en esa industria de que contradecir a Velasco era arriesgarse a desaparecer. Eso mantuvo el programa funcionando con una eficiencia impresionante durante décadas. Pero también significa que nunca sabremos que habría podido ser diferente si las reglas hubieran sido otras. El mundo que Velasco gobernó ya no existe. La tecnología lo hizo imposible. Hoy un artista puede construir una audiencia de millones sin pasar por ninguna televisora. Puede lanzar un disco sin necesitar la aprobación de ningún conductor. Puede ser rechazado por toda la industria tradicional y aún así encontrar su camino. Eso no existía en los años en que Velasco dominaba los domingos de México. Y por eso su historia importa más allá del entretenimiento. Importa como caso de estudio sobre lo que pasa cuando el poder se concentra en un solo punto sin ningún contrapeso. Cuando una sola persona puede decidir qué es bueno y qué no lo es para toda una nación, y nadie tiene manera real de cuestionarlo, las consecuencias van mucho más allá de quien canta en televisión. Hay una pregunta que la historia de Velasco deja flotando y que resulta difícil sacudirse: ¿qué habría pasado si alguien hubiera dicho que no? No una vez, sino de manera organizada, colectiva, visible. Si los artistas, los representantes, las disqueras, hubieran decidido en algún momento que las reglas no escritas de ese sistema eran inaceptables. La respuesta que la historia sugiere es que nadie lo hizo porque el costo individual siempre fue demasiado alto. Y eso es precisamente lo que hace que esta historia sea algo más que la biografía de un conductor de televisión. ¿Cuántas voces no escuchamos? ¿Cuántos artistas llegaron al techo de lo que podían ser en ese sistema y nunca pudieron ir más allá? ¿Cuántas carreras se construyeron a medias porque la otra mitad dependía de una aprobación que nunca llegó? Esas preguntas no tienen respuesta, pero merecen hacerse. Y merecen hacerse en voz alta, con nombre y apellido en el título, en lugar de guardarse para las conversaciones privadas que la industria lleva décadas teniendo sin que nadie las traslade al registro público. Eso es, en parte, lo que intentamos hacer aquí. Raúl Velasco murió siendo el hombre más importante que jamás existió en la televisión mexicana. Eso nadie lo discute. 38 años de domingos. Cientos de artistas lanzados. Un impacto cultural que México todavía lleva encima sin siempre reconocerlo. Pero hay una pregunta que su historia deja abierta, y que resulta difícil sacudirse una vez que uno empieza a hacérsela. ¿Cuántas voces que México nunca escuchó estaban ahí, esperando el domingo que nunca llegó? Hay algo más. Algo que tiene que ver con los últimos meses del programa, con lo que Velasco hizo cuando supo que todo estaba a punto de terminar, con las decisiones que tomó cuando el poder ya no tenía consecuencias futuras. Eso todavía no está completamente contado. Y cuando lo contemos, va a cambiar la forma en que ves todo lo que acabas de escuchar. Si quieres averiguar todos los secretos oscuros y verdades ocultas de más celebridades de México, suscríbete porque el siguiente video no te dejará indiferente.